Damos la bienvenida al ingeniero Jefferson Pérez, candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Renace. Después de la tempestad viene la calma, dice el refrán. Quisiéramos conocerle si la calma ha vuelto a su candidatura, Jefferson, tras las impugnaciones que soportó y que fueron ventiladas a nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Ante todo, un profundo saludo a mí, un saludo a todos los amigos oyentes. La verdad que más bien fueron apelaciones más que impugnaciones. Las impugnaciones, lógicamente, se hubiesen dado dentro de un camino normal, de un proceso normal, en los cuales fuera transparente, pero de manera sospechosa se lo fue directamente al contencioso. Y ventajosamente creo que estamos en un instante en los cuales los jueces se han permitido hacer un análisis netamente jurídico y en base a la legalidad, a la Constitución, se ha emitido un dictamen en los cuales indican una vez más que nuestra candidatura ha cumplido absolutamente, como siempre lo hemos hecho, todas las instancias de ley, y se les ha caído, se les está cayendo y se les seguirán cayendo toda la cantidad de mentiras que están utilizando, como usted bien conoce, especialmente en redes sociales. Aquellos candidatos que se sienten desesperados, se sienten aturdidos y se sienten ansiosos de mantenerse en los mismos espacios de poder. Mantengamos en tramas separadas, lo uno, los aspectos de carácter legal, lo otro, los aspectos de campaña, incluyendo en esto la campaña sucia. Desde el punto de vista de estos mecanismos que pone a disposición del sector político la normativa ecuatoriana, ¿se ha sentido usted molesto por estas impugnaciones o apelaciones? No, yo creo que todas las personas tenemos total derecho de utilizar los instrumentos que se encuentran en la Constitución, por supuesto que no. Lo que más bien llama la atención la coincidencia, ¿no? Que son tres partidos políticos que de alguna manera representan a nuestros oponentes, entonces... ¿Quiénes fueron los que impugnaron? Sabíamos del movimiento que le apoya a Tarquino Orellana, ¿quiénes más? Tiene Concertación, Podemos, de Paul Carrasco, y también de Norma Illares, son los tres movimientos. Familiares, que es también candidata. Sí, que han sido los que han apelado. Ha sido la candidatura con mayor nivel de apelaciones. ¿La argumentación fue similar de los tres? Exactamente la misma. Aspectos no, diferentes? Exactamente la misma, en los cuales indican de que yo soy un contratista con el Estado y se ha pedido la documentación a Arcotel. Arcotel ha indicado que no tengo ningún contrato personal con Arcotel, y más bien lo que sí ellos han ratificado de que soy accionista de una empresa que tengo acciones dentro de la misma, pero las cosas, pretender buscar leguleyadas, me parece que eso ya son argumentos que están fuera de lugar. Algo que se señalaba, Jefferson, es de que si bien existe la compañía, no es una concesión directa que tiene a su persona el medio de comunicación que usted que se le asignó hace algunos años, con una figura sobre la cual hablamos ya en entrevista anterior, no se habría cumplido con un paso importante de solicitar en forma previa a la Agencia de Regulación y Control, Arcotel, la nueva configuración de la empresa. ¿Se aclaró este tema? Si me especifica un poco mejor el tema. Bien, para poder, por ejemplo, hablemos de este medio de comunicación, ponerlo en la configuración de una compañía limitada podría ser, o cambiar la configuración cambiando a los socios, se tiene que contar en forma previa con la autorización de Arcotel, solicitar Arcotel, obtener esta autorización y proceder. Se señalaba que usted habría hecho lo contrario, o que la compañía habría hecho lo contrario. Habría procedido y luego se presenta esta situación que ha llevado incluso a la impugnación. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Efectivamente. ¿Cómo se procedió? Efectivamente existe un error. En algún momento quisimos hacer una transferencia de acciones. La venta se desistió y lo que se hizo fue la cancelación. Lo que usted argumenta es exactamente así. El proceso ordinario debe haber sido solicitar una autorización. Esta autorización demora 10 días y básicamente se la autoriza. Nosotros, por una mala asesoría, lo hicimos al revés. Lo que se hizo luego es simplemente volver al estado normal, o más bien al estado original. O sea, el tema es... ¿En qué situación se encontraría la frecuencia radial en este momento?
Tiene en cuanto una a la concesión. Tiene una concesión que ¿En es... nombre de quién? De Permove, en los cuales los accionistas es Fabián Pérez, Jefferson Pérez, en los cuales el representante legal es Fabián Pérez. O sea, el otro no tiene nada que ver. ¿Y esta figura, consideró el Tribunal Contencioso Electoral, no afecta en cuanto a la situación de tener un contrato con el Estado? Absolutamente ninguna, porque no he firmado yo un contrato con el Estado. Soy parte de una compañía, eso es cierto. Pero yo creo que más bien será un tema que hay que profundizar. Probablemente, yo sí estoy de acuerdo con usted, se debe hacer algunas reformas en la ley en las cuales sea mucho más claro, incluso mucho más extenso, e impedir cualquier tipo de accionista. Claro. Creo que sería mucho más fácil, ¿no? Yendo al origen de esto, Jefferson, fue parte de las medidas que tomó el gobierno de Correa en contra de los medios de comunicación. Así fue, él quería... No vamos a ponernos a discutir este momento si hay o no razón para hacerlo, pero que si es que son actores los medios de comunicación o quienes están detrás de ellos con las concesiones o siendo capitalistas de un diario, no puedan actuar en política. Ese, entiendo, fue el fondo de lo que se incluyó dentro de la ley y reglamentos en el pasado gobierno. Y eso tiene que estar específicamente en la ley. Usted conoce perfectamente el sector público, lo que está en la ley se le permite. Y eso debería, por eso había manifestado y ha puesto el tema sobre la mesa, se debería ampliar eso. Y debería ser mucho más radical. Yo estoy totalmente de acuerdo, debería ser mucho más radical. Nosotros siempre nos enmarcamos en lo que dice la ley. Totalmente. Pero recuerden también que la ley manifiesta justamente este tema, de evitar los grandes monopolios. Y se ha presentado monopolios. ¿Por qué? Porque la ley en algunos tramos es un poco ambigua. Necesitamos tener mucha más claridad y profundizar sobre términos de la ley. La ley manifiesta el tema de los grupos familiares, de los grupos empresariales. Hay una gran cantidad, pero se necesita especificar pero la ley tiene un estado de situación al momento. Sí. Y la ley, no nos guste o no nos guste, es la ley. Exactamente, y pues base a eso necesitamos cumplirla y debemos cumplirla. Y ahora, por eso nosotros siempre hemos mantenido el tema del cumplimiento. Quizás lo que le favoreció a Jefferson Pérez es esta condición de la ley de que no podría ser candidato si era representante legal, más no accionista. Pero a la final, al ser representante legal o accionista de una empresa que tiene igual contratos con el Estado, como es en este caso la radioemisora, hay una línea muy frágil ahí entre el cumplir o no con esta normativa jurídica. Totalmente, y yo creo que eso necesita especificarse en la ley. Creo que es un trabajo para los legisladores que ya deberían ponerse a trabajar mucho más a profundidad sobre estos temas y no dejar esas falsas interpretaciones que finalmente generan escándalos y lo único que uno busca es cumplir la ley, siempre cumplir la ley. Algunas personas dicen, oye, nos robaron. No, no es un robo, es un hurto. ¿Por qué? Porque me abrieron el carro sin romperme. Necesitamos profundizar un poco más la ley. Y la ley debe ser mucho más tajante, mucho más clara. Y en ese caso nosotros estamos apegados exactamente a lo que diga la ley. Si la ley el día de mañana se reforma y dice cualquier accionista o persona que tenga acciones en cualquier medio de comunicación no puede ser candidato, creo que sería muchísimo más fácil, sea representante legal o no. Y ya no se dejaría estos huecos legales para interpretaciones. ¿Cuál es su opinión? No es su caso, pero ¿cuál es su opinión sobre periodistas o comunicadores que realizando actividades, a veces por muchos años, participan en campañas políticas y eventualmente se convierten en dirigentes, alcaldes, concejales, etcétera? Hecho muy recurrente en el país. Sí, tuvimos uno de nuestros alcaldes, de los mejores alcaldes que hemos tenido en la historia, es Jorge Piedra. Y justamente Jorge Piedra tenía un programa de radio en los cuales escuchaba todas, yo no diría las quejas, las denuncias ciudadanas. Y llegó a su nivel de sensibilidad en los cuales él dijo, yo quiero aportar, no aprovecharme, sino aportar. Y fue uno de los mejores alcaldes que hemos tenido. Entonces lo que sí creo que es reiterativo, necesitamos apegarnos a lo que diga la ley. Ahora, la manipulación que podría generar los medios de comunicación, y ya recordemos lo que pasó en las décadas anteriores, en los cuales los grupos políticos tenían una relación muy cercana con los grupos de medios de comunicación, y eso generaba muchas de las ocasiones una tergiversación de la información. E incluso, recordemos, en los años 90, habían unas peleas impresionantes entre dos grupos económicos que mantenían el poder de los medios de comunicación, y eso es desastroso. Entonces, necesitábamos tener una transparencia. Necesitamos ahora, la combinación clarísimo el tema de la ley. Político y al mismo tiempo comunicador, hablemos para usar un término general, en acción en un medio de comunicación o propietario de un medio de comunicación,
ponen en conflicto uno de los pilares éticos del periodismo y la comunicación, que es la independencia. Sí, y eso es lo que nos hemos mantenido nosotros al margen. Nosotros no hacemos comunicación política. Pero usted ve muy bien la situación en la que incurrió Jorge Piedra. Lo califica además como uno de los mejores alcaldes de Cuenca. No lo califico yo, lo califica la ciudadanía. Y yo soy parte de un proceso, de una visión ciudadana, efectivamente, como uno de los mejores. Que quizá existen... A ellos habría que sumar al maestro Juanito en Quito, a Jaramuz en Guayaquil y así por el orden. Sí, vamos a encontrar ahora mismo hay un candidato a prefecto en la provincia del Guayas, que fue deportista, fue comunicador. El tema es, nos vamos a vincular con los antecedentes de la persona positivos o vamos a buscar una marginación negativa. Eso creo que necesitamos profundizar. Y eso es una de las cosas que en la ley debería establecerse. Si la ley lo impide, los señores simplemente no deberían hacerse. O sea, nosotros creemos que la Constitución es extremadamente clara. También a Rosana, que tiene sus inquietudes pendientes. ¿Qué piensa usted en cuanto a este tema? Medios de comunicación, periodistas, comunicadores y la posibilidad de actuar en política, activos en política partidista. ¿Cree que debería liberarse la ley, la Constitución ecuatoriana y permitir la misma posibilidad tanto a comunicadores, propietarios, accionistas de medios de comunicación que a cualquier ciudadano? A ver, en primer lugar, creo que la ley es extremadamente clara. Todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Empecemos por los principios constitucionales. En segundo lugar, necesitamos evitar el tema de manipulación. Si existen grupos económicos también gigantescos que dominan mucho espacio, también deberían probablemente analizarse la posibilidad de que los representantes legales o quizás accionistas de esos grupos económicos que en algún momento tuvieron contratos con el Estado no sean también participantes. Está eso en la ley. Sí, pero debería ser mucho más específico. Es otra de las medidas que tomó Rafael Correa. Por ejemplo, los banqueros no pueden actuar en política. Sin embargo, en medios de comunicación no está eso específico. ¿A dónde es lo que voy? Que deberían considerarse absolutamente todos los parámetros en profundizar la ley. Si la ley lo analiza, yo estoy de acuerdo con usted. Definitivamente, si eres parte, eres accionista, si probablemente eres representante legal, deberían haber algunas... Más allá de lo que diga o no diga la ley, lo que le preguntaba es su pensamiento. ¿Cómo cree que debería regularse esto? Es lo que le acabo de manifestar. Ser extremadamente más claro que toda persona que tenga acciones, que sea accionista o que sea... Y espero que por favor no se malinterpreten ni tampoco me hagan cortes, que últimamente me andan haciendo cortes en los políticos. Entonces, debería ser... Yo creo que el espíritu de la ley debería impedir que cualquier persona relacionada con cualquier empresa debería tener participación política. Eso es lo que yo pienso. Ahora, que la ley en este momento lo permita, y lo que usted ha comentado, necesitamos analizar el entorno actual para definir qué es lo que está establecido en la ley. Bueno, ahora Jefferson, la candidatura está en firme luego de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero quizás algunas de las preocupaciones ciudadanas respecto de la candidatura de Jefferson Pérez tiene que ver cuán preparado está Jefferson para asumir la gestión pública, en este caso la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Mucho se dice de que Jefferson, por supuesto, fue un gran deportista, le entregó al país una de las glorias históricas que va a quedar como es una medalla olímpica, pero de ahí hay una brecha enorme hacia lo que es la gestión pública y en este caso lo que es administrar una ciudad. Antes de su respuesta y sin pretender desviar el hilo de la pregunta de Rosana, solamente cabe aquí una aclaración. En su concepto, ¿es una o son dos medallas olímpicas? No es en concepto, es en la realidad, son dos medallas olímpicas. Son dos medallas olímpicas, sí. En los Juegos Olímpicos del 96 y el 2008. Ahora sí. No, medallas de oro me refiero. No, son... A ver, yo voy al tema de legalidad, y en la legalidad es una medalla de oro y una medalla de plata. En la legalidad, en la acción como tal. En la parte emocional... La descalificación del ruso no le dio a usted la medalla. Es un tema que está en política deportiva. ¿Está todavía discutiéndose? ¿Es un conflicto o ya es un tema superado? Para mí, siempre acepto lo que diga las normas, las leyes y las instituciones. La institución dice que yo tengo una medalla de plata y con eso me quedo. Sin embargo, es interesante que a pesar de ser medalla de plata, soy miembro de la Federación Internacional. Ya. Ahora sí, y perdón, Rosana y Jefferson, vayamos a la respuesta de lo que le planteó Rosana. Querida Rosana, ¿sabe cuántas empresas en los últimos 10 años públicas han quebrado? En administración pública, quebrar una empresa es la ineficiencia más grande que puede existir. En el sector en el sector privado, cuando se quiebra una empresa,
pierden los accionistas principalmente, y también lógicamente las fuentes de trabajo, que es importantísimo. Pero si nos ponemos a hacer un recuento de los últimos 10 años, nos vamos a dar cuenta quiénes han sido los ineficientes. En el caso nuestro, sí, hemos sido emprendedores, como la gran mayoría de los cuencanos que generamos emprendimientos familiares. Somos accionistas de algunas empresas, es decir, a Dios gracias, los recursos que se pudo generar en una parte en el periodo deportivo, decidimos invertir ese patrimonio aquí en Cuenca. Hasta el día de hoy, nosotros no hemos quebrado ninguna empresa, que logramos, a Dios gracias, con el esfuerzo, con los apoyos que hemos tenido de las instituciones educativas y de gobiernos, conseguir becas para formarnos en administración, para formarnos en política, para formarnos en administración pública. Sí, eso es cierto, lo hemos hecho. Pero discúlpeme, yo no quiero tener la experiencia de mentir, de engañar, de los camisetazos. Eso no quiero tener esa experiencia. Espero que nunca me pegue esa experiencia. Ahora, la administración privada es muy distinta de la administración pública. Administrar una empresa no es igual a administrar una ciudad. Pero por supuesto, sin embargo, permítame recordarle qué es lo que buscan principalmente el sector privado. La utilidad financiera. ¿Qué es lo que busca el sector público? La utilidad social. Si nosotros vamos a construir un parque, decidimos hacer cuál es la tasa de uso. En base a la tasa de uso, decidimos si llegaron a utilizar ese número, los ciudadanos, ese número de usuarios, el parque. Si dice que está por debajo de ese uso, necesitamos incrementar. Es decir, necesitamos utilizar el punto de equilibrio social para generar una rentabilidad social. Es exactamente la misma filosofía, el mismo cuadro filosófico. Necesitamos generar rentabilidad. Pero en el un caso es rentabilidad financiera, en el otro caso es rentabilidad social. Ese principio es el mismo. El segundo principio, en el sector privado, y creo que la mayoría de ciudadanos cuencanos que somos emprendedores, nosotros trabajamos, ni siquiera diría de sol a sol. O sea, trabajamos los feriados, trabajamos los fines de semana, porque necesitamos cuidar cada centavito que producimos, porque nos cuesta dolor, nos cuesta lágrimas. En el sector público debe ser exactamente igual. El funcionario público no se puede dar las mega fiestas y el despilfarro aduciendo de que es gratis. Disculpe, nada es gratis en el sector público. Todo pagamos. Existen ciudadanos que estamos pagando. Entonces, el principio de ahorro, el principio de cuidar cada centavo que se pueda generar, ese es otro principio que debe ser en el sector público. El tercer principio, discúlpeme, una de las cosas que se genera en el sector público, en el sector privado más bien, es el nivel competitivo. ¿Qué es lo que están haciendo las mejores prácticas en el mundo? ¿Qué están haciendo las mejores prácticas mis competidores? Y eso debemos implementar en el sector público, ser mucho más competitivo, no ese espacio de comodidad en los cuales yo soy funcionario público y espero mi mes que me paguen. No, debo ser mucho más competitivo, debo capacitarme constantemente. Ese principio del privado necesitamos incluir en el sector público. Hay otros procesos que tienen su propia autonomía en el sector público. La ley de contratación pública, que es muy distinto al sector privado, por supuesto, y eso hay que profundizarlo, hay que analizarlo, hay que cumplirlo, no seguir con contratos a dedos a mis amigos, a mis grupos de preferencia, o incluso la misma democratización de los espacios. Disculpe, existen medios de comunicación que reciben cero al año en promoción de las instituciones públicas, cero. Y en ocasiones que en este mismo medio, hace el año anterior, recuerdo que hubo un comentario que lo había comentado Gustavo. Y dijo, señores, ¿cómo es posible que no tengamos la oportunidad de que nuestro medio radial pueda promocionar? Y porque hemos recibido, no recuerdo exactamente los nombres, hemos recibido llamadas o comentarios de alguien del municipio que dice que de acuerdo por nuestra línea de comentario, que es independiente, el municipio ha desistido de apoyarnos en alguna promoción. Para dejarlo claro, se intentó condicionar por parte de una relacionadora pública del municipio, el de que se allane la emisora, su línea editorial, a una posición pro gobierno local, si es que se quería tener acceso a las cuentas publicitarias, que normalmente lo utilizan en los medios que tienen ratings de sintonía, como lo tiene este medio. Esto motivó una protesta porque jamás podíamos condicionarlo al margen de que hagan o no publicidad. A eso es lo que tiene que ir. Debe ir a un tema técnico. Netamente técnico, no a un clientelismo político, no a un espacio de que yo te doy, pero dame espacio para que vaya mi gente. No, tiene que ir a un tema técnico. Pero volviendo entonces, solo para terminar, la respuesta es, hay algunos principios del sector privado que deben ir al sector público y hay otras
instancias propias del sector público que necesitamos ser mucho más eficientes. Ahora, ¿cómo se... Siga, por favor, Rosana. ¿Cómo se ha preparado Jefferson Pérez en el contexto de la pregunta anterior? ¿Qué ha hecho Jefferson Pérez? ¿Cómo ha venido trabajándose Jefferson Pérez para asumir este reto que es enfrentar, no hay 13 candidatos, para enfrentar una posibilidad de llegar a la alcaldía de la ciudad? Yo he tenido 2 pilares de formación. El primer pilar de formación es mi propia vida, la necesidad. Conocer, a mí nadie me lo contó, yo no lo leí, yo lo viví. Viví la necesidad, viví el frío, viví el hambre, yo lo viví. Entonces, no fue una instancia de que por ahí me lo dijeron o hacía de ser, yo lo viví, yo lo sentí, yo sé lo que es eso. Y la segunda formación es en la formación académica. La Universidad de la SUAY me dio una beca con Mario Jaramillo, que por cierto es una de las personas que más nos está apoyando en este proceso. A Mario, un abrazo gigantesco. Doctor Mario Jaramillo nos dieron una beca con la Universidad de la SUAY para estudiar Administración de Empresas. Luego de ello hicimos la maestría en la Universidad de la SUAY en Administración de Empresas. Luego tuve una beca en el Instituto de Empresa en Madrid. Luego me fui a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca. Es decir, con toda la humildad del caso, con todo el respeto, díganme un candidato que primero se ha graduado de ciudadano con el currículum que estamos presentando antes de ser candidato. Menciónenme uno. O sea, lo hemos hecho de la manera más responsable. ¿Sabe cuál es nuestro error? Nuestro error, entre comillas, es no haberles aceptado a uno de ellos. No haber sido parte de su grupo. Y eso es lo que más les molesta. El haber sido parte de un grupo, de un movimiento ciudadano llamado Renace, que no representa a los partidos políticos. Eso es nuestro error. El querer representar a los ciudadanos, los intereses de los ciudadanos y no los intereses de los partidos políticos. Ahora, se dice que usted tiene apoyos políticos. ¿Los tiene o no los tiene? Se habla de que uno de sus apoyos sería Paul Granda. Se dice también que usted tiene un apoyo intrínseco del Partido Social Cristiano. ¿Qué relaciones tiene con estos 2 actores? A ver, relaciones partidistas no tengo con nadie, es totalmente falso. Lo que sí sé es que algunos otros candidatos ya tienen alianzas con partidos políticos, eso está clarísimo. Muchos de ellos porque la ley les obliga, no tienen un movimiento que les cobije, varios de ellos, por citarle un nombre, el arquitecto César Piedra ha dicho: yo nada tengo que ver con ese partido, pero no me queda más, he tenido que acogerme. Esas son las contradicciones que se viven, pero sí, ¿cuál es su caso? En el caso nuestro decidimos esforzarnos de sol a sol, conseguir las firmas necesarias. Es un proceso que nos duró más de 9 meses y luego de eso fuimos calificados. Pero vayamos a los apoyos. Respecto al tema de los apoyos, fui estudiante de la Universidad de la SUAY. Y si nos ponemos a analizar quiénes estudiaron en la Universidad de la SUAY en mi generación, con quienes fuimos compañeros, por supuesto que tenemos muchísima gente, empresarios, periodistas, que fuimos compañeros. Tiene una multitud, pero de ellos, por supuesto, de todos estos compañeros, ¿quiénes Paul fue uno de los estudiantes. Paul Granda fue un estudiante, fue presidente de la federación. O sea, le conozco a Paul, por supuesto, desde cuando éramos compañeros de la universidad, como le conozco a muchísima gente. No hablamos solamente de conocer, sino de apoyarle o no políticamente en el momento. No existe ninguna relación política con nadie, aunque... Si el día de mañana nos encuentran tomando un café, seguramente, y eso es importante, y yo les voy a pedir un par de segundos para aclarar eso. No estamos hablando de temas incidentales. Yo puedo saludar con mucha gente, y por educación lo hago incluso con gente que en ocasiones no se merecería. Pero no hablamos de eso, no, estamos hablando de apoyos políticos. No tengo ninguna relación claramente política. Absolutamente con ningún partido político. El Partido Social Cristiano, a través de su candidato a la prefectura, Fernando Aguirre, hizo pública la posición de él, a través de él, del Partido Social Cristiano, de el apoyo a la candidatura de Jefferson Pérez. Ahora la pregunta ¿es el candidato de la derecha Jefferson Pérez? A ver, mi consulta es, ¿lo habló a nombre del Partido Social Cristiano? No, lo hizo a título personal, muy claramente. Entonces, creo que eso es importante. El otro día en la calle Gran Colombia me encontré con el señor Yacu Pérez, con el cual no tengo ninguna relación política, y me dijo: Jefferson, adelante, yo te estoy apoyando. Eso no significa que tengamos una relación con Pachacuti. Y los ciudadanos que me encuentro en el mercado, y los ciudadanos que me encuentro con los empresarios y con los periodistas, existen amigos periodistas que me han dicho: oye, te apoyamos totalmente, pero lógicamente yo soy un profesional, y dentro de las emisiones yo no voy a hacer un comentario público al respecto. En una última ocasión usted hizo un llamado público que agradecería mucho el apoyo de la gente para poder financiar su candidatura. ¿Ha surgido ese apoyo? Sí, existen empresarios. Ahora justamente hubo un empresario de apellido Ochoa,
que es un emprendedor que está generándose un proyecto de una empresa de fabricar camisetas y estampados, y le agradezco muchísimo, apenas tiene 2 años. De las grandes empresas de Cuenca, hay 3 o 4 grupos económicos importantes. ¿Ha conversado usted con ellos o le han ofrecido algún tipo de apoyo? Hemos tenido conversaciones con algunas personas, tanto empresarios, emprendedores, sociedad civil. Sí hemos tenido. Lo que no hemos tenido, y eso es importante recalcar, no tenemos un solo centavo del sector financiero. Porque las especulaciones se han dado de que nosotros estamos recibiendo dinero. No tenemos un solo centavo, a pesar de que algunos grupos sí lo están recibiendo. Nosotros no estamos recibiendo un solo centavo del sector financiero. ¿De qué manera maneja usted las finanzas de campaña? ¿A través de una fundación? ¿Lo hace a título personal? No, a través del movimiento. El contador es el que conoce y el que lleva todas las finanzas para que el Consejo Nacional Electoral audite el momento que ellos crean necesario. Ya, algo que ha quedado quizá parcialmente contestado. Sería bueno tener una posición muy clara suya en cuanto a su posible relación con el Partido Social Cristiano o un intrínseco apoyo. No tenemos relación absolutamente con nadie. Ahora, yo tuve algunas pasantías en los gobiernos de Buenos Aires, en los gobiernos de Madrid. Incluso hice un par de semanas en Guayaquil. Pero eran pasantías técnicas, exactamente, de estudios y de investigación. Entonces no confundamos lo uno con lo otro. Pero, ¿qué tiene que ver Madrid o Buenos Aires? Era parte de mis programas de pasantía. ¿Usted se refiere al gobierno de Macri? No, me refiero al gobierno de Buenos Aires, de Horacio, a la alcaldía, perdón. A la ciudad de Buenos Aires, a la alcaldía, al municipio de Madrid, al municipio de Buenos Aires, al municipio de Guayaquil. ¿Y tienen estos municipios alguna relación con los socialcristianos? Deben entenderlo. ¿Y qué va a pasar? Y Madrid también lo tiene. No, le pregunto porque realmente desconozco. No fuimos sobre el tema de quién está administrando, sino el modelo que queríamos conocer, hacer un análisis del modelo. Tuve la oportunidad, una de las cosas que me habían sugerido es que hagamos en Medellín, que es uno de los modelos mucho más importantes. Y a un problema de última hora en coordinación no pudimos hacerlo. Si no hubiéramos ido también a Ahora, Medellín. ¿Qué piensa del modelo de Jaime Nebot en Guayaquil? Yo creo un modelo humanista, primeramente, y nosotros creemos que el ser humano es primero. Hay algunas cosas que seguramente ha rescatado y ha potenciado el factor humano, el elemento principal dentro de la sociedad en Guayaquil. En algunos segmentos probablemente sí lo puede ser, que existen otros segmentos que necesitamos profundizar sobre esa necesidad, en las zonas sobre todo rurales, en el perímetro, en la frontera urbana. Necesitamos cuidar. Yo no conozco los pormenores. Que ha sido exitoso Nebot en la zona urbana más central de Guayaquil, pero no en la periferia. No conozco a profundidad la zona periferia. No lo conozco en Guayaquil, pero creo que en algunas áreas se necesitará potenciar. Hay algunos sectores que aún necesitan agua potable, ¿no? Pero no me está contestando directamente de si está usted o no de acuerdo, si ve como un modelo exitoso el que Jaime Nebot ha llevado en la ciudad de Guayaquil. Él sigue siendo uno de los alcaldes más populares del país. Su pregunta es demasiado amplia. Si decimos vamos a los sectores populares donde no tienen agua potable, y si yo le respondo a usted que sí, me parece injusto. Si usted me dice si teníamos antes el puerto de Guayaquil, que era un desastre y que hoy es uno de los lugares más atractivos turísticamente, podría justificarse. Entonces la pregunta es extremadamente amplia. Si usted me hace unas consultas es muy concreta, específicas, es un juicio de valor suyo personal, le podría poner de una manera más clara, admira o no el trabajo hecho en el municipio de Guayaquil por Jaime Nebot. Por supuesto, y nosotros, ¿qué es lo que miramos? Nosotros llegamos al terminal terrestre. Seguramente usted y yo hemos llegado al aeropuerto, hemos llegado al malecón, hemos llegado a la 9 de octubre. Desde nuestra perspectiva, seguramente eso es lo que hemos visto, pero no conocemos la profundidad de las entrañas. Entonces, ¿cómo puedo hacer un juicio de valor? De alguna manera le gustaría a usted emular lo hecho en Guayaquil por Jaime Nebot. Algunos sectores creo que se podrían mejorar. Por supuesto, algunos sectores creo que ha sido interesante cómo se ha generado el modelo. Hoy se está entregando créditos, y es una de las cosas que nosotros vamos a implementar, créditos a los informales para que hagan el salto a la formalidad. Y eso vamos a hacerlo, nosotros vamos a hacerlo. Me parece interesante que hay que hacer eso. Se están haciendo créditos y financiamiento a los chicos que quedan huérfanos, que sus padres han fallecido y no tienen chance de seguir estudiando. A ellos les vamos a entregar becas, por supuesto. Hay cosas que hay que hacerlo, por supuesto que hay que hacerlo. Pero hay otras cosas que desconocemos, como les había comentado anteriormente. Ahora, Jefferson Pérez tuvo una cercanía importante con el Banco del Pichincha. Quizás el Banco del Pichincha aportará, apoyará o estaría apoyando la campaña ahora hacia la alcaldía de la ciudad de Cuenca. No tenemos ningún financiamiento de ninguna institución financiera. No la tenemos. Pero es cierto lo que usted acaba de mencionar. También desde el IRIA Shumir
fue mi auspiciante, y también Marcimex, y también Claro, y también Banco del Pichincha. Entonces existe, en algún momento fueron auspiciantes, por supuesto, jamás lo negaría, y gracias a sus auspicios, desde la destilería Shumir, que fue uno de mis primeros auspiciantes, hasta Banco del Pichincha, que fue uno de los últimos auspiciantes, Ecuador, Cuenca y la SUAY consiguió los mejores resultados en la historia de la vida de Ecuador. ¿Qué opina usted sobre estos últimos anuncios hechos por el gobierno? Se los ha venido escuchando por varios meses ya a nivel de rumores, pero hoy es oficial. Sin que se diga ya se va a hacer. Hay altos funcionarios gubernamentales que lo están anunciando, están echando los globos de ensayo previos posiblemente a algún anuncio. Nos referimos a la privatización de CNT, pero particularmente quisiera hacer énfasis en algo mucho más cercano, los proyectos eléctricos del sistema de Paute Mazar, Paute Molinos, Paute Sopladora, que se da como un hecho inminente de que serían concesionados por un periodo de 20 años a cambio de unos 2.000 millones de dólares que recibiría el gobierno. Su opinión muy clara le agradecería sobre este tema. ¿Qué opina? A ver, nosotros creemos que los empresarios cuencanos somos gente extremadamente responsable. Llegó el momento de la unificación del sector y que defendamos. Creo que entre nosotros, los industriales, los empresarios, los ciudadanos, sí podemos generar y nosotros conseguir, si el propósito del gobierno nacional es hacer una concesión, nosotros los cuencanos podemos buscar esa concesión. Sí se puede generar un fondo, una corporación cuencana que pueda asumir esa responsabilidad. Entonces nuestra propuesta es, los cuencanos asumamos esa responsabilidad. Nosotros sí podemos hacerlo, tenemos la capacidad, pero sobre todo tenemos la honestidad y nosotros debemos defenderlo. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se haga esta concesión, pero cree que concesionarios o potenciales concesionarios cuencanos deberían entrar en esta licitación, concurso o la forma que le dé el gobierno? No estoy de acuerdo en la concesión. Sin embargo, en el caso de que se dé el paso adelante y no se pueda revertir la misma, yo hago un llamado a todos los ciudadanos cuencanos en que defendamos nuestro espacio y que hagamos un esfuerzo porque el industrial y el empresario cuencano sí tiene la capacidad para hacerlo. Si no se debe dar la concesión, ¿qué actitud debería tomar Cuenca, su alcalde, con respecto a esta propuesta del gobierno que puede tomar algún tiempo, incluyendo en esto el momento de las elecciones y quizá de la posesión de un nuevo alcalde para que se concrete? ¿Cuál debería ser la posición del alcalde de Cuenca con respecto a esto? En nuestra realidad es única. Nosotros estamos produciendo más de lo que nosotros necesitamos, o más bien, perdón, nosotros estamos produciendo más de lo que recibimos. Estamos produciendo más de lo que recibimos. Y es una compensación de índole social, o sea, de una lógica democrática. Nosotros debemos pelear. Que el gobierno está necesitando, perfecto, el gobierno nacional tendrá que hacer unas restricciones a su presupuesto. Tendrá que hacerlo el gobierno nacional. No tenemos nosotros los cuencanos. ¿Por qué razón? Nosotros sacrificar. Ya nos hemos sacrificado tanto tiempo. Discúlpenme, somos la región que no tenemos vías de acceso de primer nivel. Ya nos hemos sacrificado. No creo que merezcamos seguir sacrificándonos. ¿Pero qué debería hacer la alcaldía de Cuenca? Defender estando usted ya al mando de la alcaldía, asumiendo que la situación no tenga un desenlace hasta que usted sea alcalde y estas propuestas sigan en pie, ¿qué es lo que va a hacer usted? Como usted manifestó, uno debe analizar el entorno en ese momento, en ese instante. No un supuesto, sino en ese instante. Pero si en este instante, no en ese, sino en este instante. Le estoy poniendo un escenario, digamos que estamos ya en ese instante. Si en este instante fuera esta situación, nosotros llamaría a un comunicado a toda la población a que nos unamos y nosotros defendamos esa concesión. Pero por defender, ¿qué quiere decir? Que nosotros asumamos esa concesión, nosotros asumamos esa competencia, nosotros como ciudadanía podamos defender ese espacio. Eso es nuestra posición. Pero no defendería usted la posibilidad de que continúe manejando el Estado. El Estado está yendo a concesionar. Con la estructura que tiene, con SELEC, sí, pero no está consumado nada. Al momento está en manos de SELEC sí, y del respectivo Ministerio de Energía y Minas. ¿Y cuál es la propuesta? Concesionarla. Concesionar a grupos extranjeros, a grupos económicos de fuera de la provincia. Hablan de que con asesoría extranjera se armará una especie de licitación para esto. ¿Y cuál es nuestra propuesta en ese entorno? Es que nosotros los cuencanos entremos a defender y nosotros busquemos esa concesión, porque nosotros estamos en la capacidad de hacerlo. Claro, eso es lo que buscamos. Pero usted hace su análisis bajo el supuesto de que es un hecho consumado la concesión. No habla sobre la posibilidad de intentar de que esto no se haga y de que continúe en manos del Estado, en el sector público, los proyectos de Paute. El escenario uno es que nos opongamos totalmente, radicalmente. Decirle al gobierno que no estamos de acuerdo y que hagamos grandes marchas. El segundo escenario es de que en caso de que el gobierno definitivamente tome la decisión
y que nosotros no podamos detener la misma, nosotros asumamos esa competencia. Nosotros como grupo ciudadano, los industriales, el gobierno local, asumamos esa responsabilidad. Podemos hacerlo. Entonces, reitero una vez más, el escenario 1 es no se permita la concesión. El escenario 2, en caso de que no se pueda retener, nosotros asumamos. Usted como deportista llegó a los niveles más altos que se puede llegar. Hablar de una medalla olímpica es hablar de algo sumamente grande. Para llegar allá usted tuvo una serie de escollos, muchos de ellos ni siquiera podemos imaginarlos o conocerlos. Pero pensemos en una de las competencias. Usted al inicio y particularmente cuando no era conocido, más imaginamos ya cuando estaba en altos niveles competitivos, también habrá tenido que luchar de los codazos, de las zancadillas, etcétera, etcétera. Hagamos una metáfora de esto con lo que está sucediendo en la campaña electoral. Cuéntenos de la campaña sucia y cómo la ve. Amigos oyentes, somos cuencanos y fui forjado en las calles. Y mi mente puede soportar todo y eso y mucho más, cuando se tiene la razón y la convicción para hacerlo. En mi caso tengo la convicción total. Y cuando estoy en las calles y la señora que está en el informal en la calle vendiendo y se me alza la voz y la mirada y me dice, mijo, te estábamos esperando, estoy aquí para hacerlo. Efectivamente, la diferencia en el deporte, ¿sabe cuál es? Es que efectivamente dentro de la competencia nos pegamos, nos golpeamos, incluso a veces he escuchado insultos, por supuesto. Pero una vez que sale del escenario de competencia, nos respetamos totalmente. Lamentablemente eso no pasa en la política. Y probablemente yo me equivoqué. Yo pensé que los políticos cuncanos estaban en otro nivel. En el nivel de la tesis, de la discusión, del debate, de la defensa de los intereses de los ciudadanos. Me equivoqué. Lamentablemente ¿Habla esto en términos generales? En ¿o hay términos generales, sí, probablemente siempre habrá sus excepciones, pero generalmente la mayoría, ustedes lo han visto en redes sociales, es impresionante los ataques de insultos, los ataques de difamación que hemos tenido. ¿De qué candidaturas vienen esto? Revisemos las cuentas y es doloroso cuando incluso hemos encontrado cuentas de trabajadores de algunas de las instituciones de la prefectura, del municipio, trabajadores de esas instituciones. No, jamás podría generalizar que ventajosamente no son todos los trabajadores, son un grupo pequeño que nos están atacando permanentemente. Les podemos llegar en algún momento las cuentas de esos, pero por supuesto que podemos... Pero le lleva eso a la conclusión de que son cuentas y en consecuencia personas que están allegadas al alcalde y al prefecto que están en sus propios perfiles y lógicamente hay un problema en redes sociales. Uno no siempre puede confiar al 100% de la información. Probablemente puede ser perfiles falsos en los cuales no es cierta la información que está ahí y tal vez no son trabajadores de las instituciones, pero en los perfiles que se pueden observar está eso, ese es el informe que tenemos. En el deporte usted dice nos damos, pero después nos damos también la mano. En la política usted también va a dar. Nosotros normalmente somos una campaña positiva. ¿Y saben cuál es mi objetivo? Mi objetivo es de ciudadano, mi objetivo es de servicio. ¿Estamos dispuestos a aguantar? Vamos a aguantar. Y la única manera que nosotros daremos, apreciado Gustavo, será dando la verdad, manifestando la verdad. Aquí tenemos el primer documento de la verdad, que justamente es la resolución del Consejo del Tribunal Contencioso Administrativo. Este es nuestro primer golpe. Apegados a la verdad, en los cuales dice que nosotros hemos cumplido con todo lo que está dentro de la ley. Está ahí. Ese es nuestro primer golpe. Le daremos lectura para compartirlo con nuestros oyentes. Negar por improcedentes los recursos ordinarios de apelación interpuestos por los señores Diego Andrés Monsalve Tamariz, Procurador Común de Alianza Juntos por el Futuro, Ernesto Alfredo Carrasco Valdivieso, presidente encargado del Movimiento Político Concertación Política, Lista 51, y Javier Benito Mogrovejo Abril, director provincial de la Organización Política Libertades Pueblo, Lista 9, que fueron presentados en contra de la resolución número tal de la Junta Provincial Electoral emitida el 27 de diciembre de 2018. Con esto ratificaron su candidatura. Este es nuestro primer golpe. Y así seguiremos nosotros golpeando, apegados a la verdad, apegados a la democracia, apegados a la Constitución. ¿Qué relación ha tenido la Fundación Jefferson Pérez con el gobierno local? Nosotros tenemos un convenio firmado en el año, un convenio firmado en el año 2008. No tengo aquí los documentos para le puedo hacer llegar sin ningún problema. En el año 2008 se firmó un convenio, una resolución del Consejo Cantonal,
en los cuales el alcalde de ese momento debía haber construido el Museo Glorias del Deporte Azuayo. Y la fundación administramos ese museo. ¿En dónde iba a ser esto? Junto a la casa de Chaguarchimbana, en la calle Las Herrerías, donde funciona actualmente la fundación. Es el local que ocupa la fundación. Nunca se llegó a concretar el museo. Pero además hay un tema adicional. Que el municipio de Cuenca asume las responsabilidades de pagar los servicios básicos. No lo ha hecho tampoco. Pero está prestando un servicio público a la fundación. Nosotros estamos prestando, y justamente ahora, y hago un paréntesis porque no quiero que sea interpretado políticamente, abro paréntesis, hago un llamado a toda la ciudadanía. Ahora estamos con un grupo de misión de médicos norteamericanos, estamos atendiendo en nuestra fundación, así que a todos los ciudadanos que quieran ser atendidos, estamos ahí abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cierro paréntesis porque no quiero que se tome políticamente el tema. Nosotros hemos hecho programas deportivos, hemos hecho programas culturales, hemos informado sobre la historia deportiva de los deportistas cuncanos. Son niños que han aprendido otros idiomas, que aprenden cultura, son niños que hemos llevado, niños trabajadores de las calles que les hemos rescatado y les hemos llevado a los museos. Ahora, el municipio, por los orígenes de esta donación que ha hecho... No es donación. Que es una... sí, el término exacto se me va. Es un préstamo de un bien público. Sí, lo siento. Sí, también tenemos la misma laguna mental. Bueno, en todo caso no es la palabra exacta, digamos que concesionada por un tiempo, se nos escapa el término, pero esto es propiedad municipal, que se encuentra bajo la administración suya. De la Fundación Jefferson De la Fundación. Si en un momento dado el municipio quiere efectivamente cumplir con ese propósito de convertirlo en museo, no hay ningún problema. No, debe hacerlo y lo hemos estado insistiendo. La última reunión que tuvimos con el alcalde fue hace aproximadamente 3 años. En los cuales insistimos en la necesidad de que se cumpla lo que está escrito. La palabra hay que cumplirla. Está firmado. Y nos dijeron, sí, nos han dado largas al asunto. Llevan nuevamente 3 años haciendo estudios y está paralizado con muchas de las cosas que siempre se han ofrecido y no se han cumplido. Ya, me parece que entreguen comodato es la palabra que se nos escapaba a los dos. Así es, en comodato se entregó. El comodato, si no estoy mal, me parece que es por 20 años. Y hemos estado cumpliendo, hemos estado administrando, hemos estado pagando nosotros algo que el municipio había firmado de pago de los servicios básicos. Nosotros estamos pagando. ¿Cómo se financia la fundación? A través de mis charlas. Todas las charlas que nosotros damos a las diferentes empresas en el país, recaudamos esos fondos y con esos fondos entregamos a la fundación para que sea financiada, y también con aportes que hemos tenido del sector privado. En algunos casos tuvimos algunos proyectos específicos con los diferentes gobiernos locales para apoyar a la fundación. En el tema que usted traía hace pocos minutos, estos manejos o manipulaciones que se hacen desde el sector público para premiar o castigar a los medios de comunicación de acuerdo con su situación, hecho condenado por uno de los puntos del decálogo de Chapultepec, que habla mucho de la ética y de la relación entre lo público y privado. Usted había traído el incidente que se dio con el gobierno municipal de Marcelo Cabrera, pero allí la persona de Relaciones Públicas a quien me refería, y ya que usted lo ha traído, fue Joana Heredia, y Joana Heredia fue quien intentó condicionar a estos medios de comunicación a mantener una posición alienada al gobierno local para poder trabajar en materia publicitaria. Ella es hoy candidata a concejal por su lista. Y por eso es importante el liderazgo. Nosotros jamás permitiríamos eso. Pero nunca en la vida. Y justamente la está Joana premiando con una no es premiado, cuidado, no existe premiación. Ella ha sido elegida justamente porque es una emprendedora. Es una emprendedora y nadie en eso. ¿Y no le preocupa a usted estos aspectos reflejados en aquella accionar que nosotros intentamos no hacerla pública? Escribimos sí muy claramente al alcalde de la ciudad nuestro desacuerdo, además señalando es prioridad del municipio el saber cómo y cuándo hace su publicidad. No estamos presionando de ninguna manera, pero jamás podemos aceptar que se intente abrir las puertas para contratos de carácter publicitario condicionando a un cambio en posición editorial de la emisora o una posición editorial condicionada. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No le preocupa este tema. No, nosotros no lo vamos a permitir. Concejal. Jamás lo permitiríamos. Nunca en la vida. O sea, eso no está dentro de nuestros principios éticos. Y siempre es el argumento, no. Muchas de las ocasiones hay muchos servidores públicos que finalmente las decisiones que vienen desde la cabeza, desde el liderazgo, el petardo que explota es el trabajador.
es el funcionario, más no el que toma las decisiones. ¿Usted cree que Joan Heredia cumplía una consigna de Marcelo Cabrera? ¿Es lo que está sugiriendo? Yo no diría consigna, pero la política pública se lo maneja con responsabilidad de acuerdo al derecho administrativo desde la cabeza. Eso se le hace política pública y eso no lo digo yo. Lo dice todo el principio teórico y también el práctico de la administración pública. Nosotros jamás en la vida permitiríamos eso. Nosotros jamás en la vida condicionaríamos a la renovación de los permisos de los taxis o de los transporte público de acuerdo a la prueba que recibamos. Jamás de la vida. Rama de actividad de las múltiples y por eso vamos a una administración técnica moderna, en los cuales la tecnología nos permita eso, estandarizar, buscar índices en los cuales sea automático eso, automático de acuerdo a las evaluaciones de calidad. A eso tenemos que ir a un aspecto técnico y dejar el tema de los favoritismos políticos, dejar el clientelismo político de lado. Vayamos a una administración moderna y técnica. Tema final, Jefferson, el tiempo no nos da para más. El tema de la minería, siempre actual, siempre polémico. Aparentemente se ha aprobado ya la realización de la consulta popular en marzo. La consulta popular se va a hacer, si no es en marzo será en otra fecha, pero aparentemente estaría ya programada para marzo, aunque no se ha recibido una confirmación oficial aún del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál cree usted debe ser el futuro de la minería metálica a gran escala en la provincia de la Azuay? En zonas que no afecten nuestros páramos, en zonas que no afecten, recordarles que nosotros somos un movimiento humanista, que no afecten al ser humano, en zonas que no afecten, seguramente se pueden encontrar esas zonas. Pero en zonas que definitivamente van a afectar nuestras fuentes hídricas, no podemos hacerlo. Necesitamos oponernos a eso. Y tenemos que seguir investigando. Ventajosamente hoy la tecnología les va a permitir seguir investigando, buscando dónde se podría hacer. Pero en los páramos no se puede hacer. Concretamente sobre Quimsacocha y Río Blanco, ¿deben llevarse adelante estos proyectos? Eso es un tema nacional, una competencia nacional. Pero si nosotros como gobierno, ¿qué es lo que haríamos? Todo lo que esté dentro de las normas y las leyes. Y las leyes y las ordenanzas dicen que nosotros vamos a cumplir. Usted está poniendo las premisas de que no deben realizarse en páramos. No debería. Y con esa premisa, Quimsacocha y Río Blanco debe protegerse. Deberían realizarse. Protegerse. Deben protegerse las zonas de fuentes hídricas. Quimsacocha y Río Blanco deberían realizarse. Ahí tenemos un conflicto, porque nosotros en la perspectiva local necesitamos proteger nuestras fuentes hídricas. Pero si el gobierno nacional es el que dio las concesiones, nosotros no las hemos dado. Nosotros vamos a defender los espacios de las zonas hídricas. Bien, gracias Jefferson. Si algo más desea agregar usted para nuestros oyentes. Expresar mi profunda gratitud a todos los ciudadanos que día a día nos están sumando y quisiera tomarme nada más que 2 minutos para hacer algunas aclaraciones puntuales. Hay una serie de especulaciones que se están generándose en algunos sectores y por ejemplo en el sector del transporte con las famosas tricimotos que entre comillas se ha manifestado de que sí iría y que incluso se tendrían acciones en alguna empresa. ¡Qué mentira tan falsa total! O sea, es impresionante. No, amigos, no existe. Nosotros lo que hicimos es escucharles a los señores de las tricimotos. Les escuchamos porque soy un demócrata convencido. ¿Y quiénes son los señores de las tricimotos? No existe un gremio. Existen personas que tenían interés, que tenían ideas de querer hacerlo. Y les escuchamos. Y técnicamente no procede en Cuenca. No sé si en otras partes del país, pero en Cuenca no procede técnicamente, geográficamente, de acuerdo a niveles de seguridad, no procede. Veo que tiene varios puntos. Solo, como les decía, un minuto nada más. Sí, es un minuto. Respeto que ya hemos aclarado el tema de las alianzas con los partidos políticos, no existe ninguna relación, y más bien aquí quiero profundizar respecto a las fotos con diferentes autoridades. Esta semana recibimos un último ataque con una fotografía que aparece con Gabriela y con Dalo Bucaram. Esa fotografía fue tomada hace 6 años en la ciudad de Guayaquil, cuando fui a visitar a Gabriela porque había salido de una cirugía. Gabriela es mi amiga, Gabriela Pazmiño. Y de manera horrorosa los políticos decidieron atacar en redes sociales diciendo que tenemos un acuerdo con esa organización política. Fue hace 6 años que fuimos a visitar a una amiga enferma. O sea, señores políticos, ya basta. O sea, basta, discutamos sobre proyectos, discutamos sobre ordenanzas, discutamos sobre propuestas, pero este tipo de campañas no queremos, no nos interesa, y la única manera que nosotros vamos a golpear es siempre con documentos legales.
apegados a la verdad, y en los próximos días sé que existen algunas organizaciones que han decidido apoyarnos, que van a sacar algunos informes de Contraloría, algunas investigaciones, algunos pasados judiciales. Creo que va a ser bastante interesante que la ciudadanía sepa toda la realidad, no lo que pretenden comunicar los políticos, sino la realidad, apegados a documentos, apegados a la Constitución, apegados a la ley. Opinión final, aunque le habíamos dicho que era lo último. ¿Cómo ha mirado usted el manejo que ha hecho el gobierno nacional del gravísimo, el condenable incidente que se dio en Ibarra, el asesinato de una chica y las posteriores declaraciones públicas y consecuencias que trajo? Nosotros no creemos que la violencia se combate con más violencia. No va por ese sentido. Yo creo que los ecuatorianos y mucho más los cuencanos estamos conscientes. Nosotros somos un territorio de migrantes. Nuestros migrantes, muchos salieron en la década de los 80, de los 90. Estamos conscientes de ello. Lo único que buscamos es seguridad, que nos permitan tener seguridad. Probablemente en algunos aspectos puedo compartir, en otros no puedo compartir, pero eso es un tema que lo habrá tomado el gobierno nacional. Nosotros pensamos principalmente que la violencia debe combatirse con propuestas, con proyectos y sobre todo en la defensa del ciudadano. Bien, hoy nos ha dejado su programa de gobierno, por fin lo tenemos en nuestras manos, Jefferson Pérez. Si hay una nueva oportunidad, Jefferson, hablaremos sobre sus posiciones concretas. Y algo más que queremos preguntarle a varios candidatos, particularmente aquellos que tienen un potencial para llegar a la alcaldía. Se había propuesto, no es una propuesta nuestra, es propuesta de algunos ciudadanos que lo han hecho ya en algunos foros, de que a la radio pública, Radio Ciudad, la radio de Tapa, se le dé como una tarea el de transmitir en directo a través de las ondas hercianas y a través de los modernos sistemas de comunicación que posibilitan en las redes sociales todas las sesiones del Cabildo Cuencano, haciendo honor a la transparencia con la que se deben manejar las cosas públicas. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Totalmente, y no solo eso, se puede utilizar todas las redes sociales y las cuentas se necesita abrir. Hay una cosa bastante interesante, ustedes cuando entran a algunas páginas de algunos gobiernos internacionales, está la agenda del alcalde diariamente, dónde está, qué está haciendo, con qué personas se están reuniendo, y esas reuniones son abiertas, son públicas. Nosotros vamos mucho más a eso, vamos hacia un gobierno totalmente abierto, no solo de puertas, sino de cuentas abiertas, en los cuales la agenda total del alcalde sea transparente, que el ciudadano sepa dónde está. En la misma tónica, Jefferson, debatirá usted, y esto lo convertimos ya en una invitación, debatirá con usted con o cualquier otro candidato en caso de que estas dos, a lo mejor tres personas, si existe un empate técnico, lleguen en la misma posición de acuerdo con las encuestas de las fases finales de esta carrera electoral. Lo dije desde un inicio, somos unos demócratas convencidos. Y dentro de ese pilar de demócrata convencido, el ciudadano es el que tiene la importancia del caso. Nosotros iremos a un debate, por supuesto, en los cuales se presenten las garantías necesarias para que estoy hablando algo muy concreto de este medio de comunicación. ¿Asistiría usted a un debate en este medio de comunicación con uno o dos candidatos? Con todo el respeto, es la octava invitación que tenemos en medio de comunicación. Entonces, más bien yo hago un llamado a que si se llega a hacer un debate, lo hagamos de manera democrática, hagamos de un escenario en los cuales podamos asistir todos. Ese es otro tipo de debate. Está bien su posición, pero es otro tipo de debate. Entonces, yo le invito concretamente a este medio de comunicación a que usted, con el candidato con quien esté disputando, si es que usted llegue en las primeras posiciones, por supuesto, de acuerdo con las encuestas, o si son tres, a debatir. ¿Lo acepta o no lo acepta? Nosotros aceptaremos un debate donde se dé oportunidades a todos. Encantados estaremos abiertos. Y una cosa adicional, estaremos en debates donde existan técnicos que puedan manejar el debate. Solamente asistirá usted a un debate con los 13 candidatos. Es lo que asistiré a un debate donde se dé oportunidad a todos los candidatos. Bien, gracias a Jefferson Pérez por su presencia. Jefferson Pérez es candidato a la alcaldía de Cuenca, acaba de superar el escollo de impugnaciones o apelaciones que se hicieron a su candidatura y es uno de los 13 candidatos que tenemos como opciones los cuencanos para las próximas elecciones.